Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que estén conectados siempre con el contenido de este canal, Adventista Sana Doctrina. Les agradezco a todos los que se han inscrito al canal y que cada día Dios los siga bendiciendo con los temas que se han estado subiendo y que sigan prosperando en su vida espiritual. Antes de comenzar este tema que hoy vamos a tener acerca de el mensaje del tercer ángel, les invito a que tengamos una palabra de oración y miremos nuestro rostro. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia de Dios. Y ahora que nos dedicamos a hacer este tema, Padre misericordioso, te pedimos que no sea este instrumento humano el que diga sus palabras, sino que descienda con poder el Espíritu Santo desde lo alto, desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo donde estás tú sentado en el Padre trono y tu Hijo amado, intercediendo por nosotros, nos envíes el Espíritu Santo con gran poder y gran gloria, para que este mensaje que va a ser predicado, va a ser llevado en este estudio, sea dirigido y desarrollado por el poder del Espíritu Santo. Y que todo cerebro, corazón y mente que escuche este mensaje hoy, Padre misericordioso, quede convencido, Padre misericordioso, que lo que tú quieres es salvarlo de la ruina, del pecado y de la muerte segunda. Y que lo único que tú quieres es que prepararlos para el reino de los cielos. Y que cada uno pueda, bendito Padre y Rey Celestial, estar contigo y ser feliz. Entonces, Padre misericordioso, te pido que si algún prejuicio hay en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, tú lo desarraigues de manera de que este tema progrese, lleve su progreso espiritual en cada persona, cada hogar, en cada familia, en cada lugar que se escuche, para que se oiga y se vea este mensaje, para la edificación de cada uno de los que lo escuchemos. Te lo pedimos todo y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, como hemos venido tratando acerca del mensaje del primero, del segundo ángel. Y el tercer mensaje del Apocalipsis capítulo 14 lo encontramos en 14 del 9 al 12. Y dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el versículo 13 dice, y oí una voz que decía del cielo, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice, el Espíritu descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla de este mensaje. Entonces, el mensaje del primer ángel proclama el Evangelio eterno y demanda a la restauración del verdadero culto a Dios como creador, porque la hora de su juicio ha llegado. Recordemos que estuvimos en el primer tema donde hablábamos de la restauración, de la adoración a Dios, el temer a Dios y darle gloria, y porque el juicio ha llegado, y la restauración de la adoración a Dios. Y el segundo ángel advierte como todas las formas de adoración que se originan en los conceptos humanos. Entonces vemos claramente que el segundo mensaje dice, ha caído Babilonia, que lo tuvimos en el estudio pasado, y que por qué caen las diversas religiones
en este último tiempo. Comenzaron en 1844, pero este mensaje se seguirá proclamando hasta la caída completa de Babilonia, cuando rechazan el mensaje del segundo ángel, del primer ángel y del tercer ángel. Cae Babilonia, la que está representado por las diversas religiones apóstatas, protestantes en los Estados Unidos de Norteamérica. Y que a nivel mundial, pues están, de allá salieron todas las religiones. Y a nivel mundial están por todo el mundo. Entonces van a caer estas religiones por las diversas doctrinas que han aceptado, entre ellas la inmortalidad del alma, el espiritismo y el, el sábado, el domingo como día de oración. Y vamos a seguir haciendo este estudio acerca de el mensaje del tercer ángel. Entonces, finalmente, el tercer ángel proclama la amonestación más solemne de Dios contra el acto de adorar a la bestia y a su imagen, lo cual hará inevitable todos los que rechacen el evangelio de justificación por la fe. El mensaje del primero y el segundo ángel es un mensaje de justificación por la fe en la obediencia a los mandamientos de Dios. O sea, la justificación por la fe nos lleva a obedecer los mandamientos de Dios. Es el mensaje del tercer ángel también. Entonces, la palabra de Dios nos dice muy claramente en Apocalipsis 14:9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. El tercer ángel, el primero y el segundo ángel proclaman el mensaje a gran voz. Y dice la gran voz. Los mensajes del primero y el tercer ángel se proclaman a gran voz, como lo dice Apocalipsis capítulo 14:9 dice, en el Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz. Entonces, la gran voz indica que el mensaje se proclamará en tal forma que todos podrán oírlo. También destaca la importancia del mensaje. Este mensaje es muy importante para cada una de las personas que escuchen este mensaje. Es importante para todas los de diversas religiones que escuchen este mensaje. Es un mensaje muy importante. Por eso la iglesia adventista tiene esta característica y Dios que ha escogido esta iglesia para predicar este mensaje. Es un mensaje que nos invita a la restauración y de rendirle culto verdaderamente a Dios y no a la bestia. Entonces destaca la importancia de este mensaje. Entonces dice, adora. Dice, si alguno adora a la bestia. Entonces, adora es del griego proskuneo y es rendir homenaje, adorar. La adoración no se le debe presentar sino solamente a quién, a Dios. Entonces, la adoración a Dios contra la adoración de la bestia. Entonces vemos que hay un contraste entre la adoración a Dios y la adoración a la bestia. O sea, el mensaje del primer ángel nos muestra o nos presenta la adoración a quién, a Dios, porque adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y el mensaje del tercer ángel nos dice, si alguno adora a la bestia. O sea que el conflicto final, en este último tiempo que estamos, se va a dar por día de adoración. Un día que sacó Dios o que creó Dios para la adoración, y otro día que sacó o creó Satanás utilizando los poderes como Babilonia. Y hoy en día, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, la iglesia que se denomina católica romana, el sistema. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice contra la adoración a la bestia. En Daniel capítulo 7, versículo 8,
Daniel identifica a este sistema como vamos a mirar en Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel capítulo 7, versículo 8 nos dice de la siguiente manera. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño, que salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En Daniel 7, 20 al 25 nos dice de la siguiente manera. Y asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cuerno había salido delante de él, el cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y bocas que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. El versículo 25 dijo, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Aquí nos está hablando del cuerno pequeño, que Daniel lo identifica como el cuerno pequeño, y que ya hemos tenido un tema, y tengo un tema subido en este canal que se llama, o tiene el título, que el cuerno pequeño, un poder perseguidor y blasfemo. Así lo pueden buscar en este canal. El cuerno pequeño, un poder perseguidor y blasfemo. Entonces vemos que Daniel lo identifica como el cuerno pequeño, a la bestia. Y vamos a mirar cómo lo dice en Tesalonicenses capítulo 2, versículo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, segundo de Tesalonicenses capítulo 2, nos dice de la siguiente manera, 2 al 4. Que no les dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces dice, porque ya está nación en ministerio de iniquidad, solo que hay quien el presidente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pablo identifica a este cuerno pequeño que identifica a Daniel, lo identifica como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás. O sea que este sistema papal fue puesto no por Dios, sino por Satanás mismo. Porque es Babilonia. Y vemos que Babilonia está representado por un poder que ha querido manejar las conciencias de los seres humanos. Un poder pervertido y que ha pervertido la humanidad. Y que tiene doctrinas falsas, espurias. Vino del furor que despierta la ira de Dios en contra de estos sistemas o de este sistema que ha sacado totalmente no bíblicas las doctrinas, sino por ellos mismos. Entonces vemos que la inmortalidad del alma y todo esto, eso lo tuvimos en el estudio pasado. Entonces vemos claramente que lo llama así Pablo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás. O sea, el sistema papal viene por Satanás. Satanás es el instigador de este sistema. Juan, en el Apocalipsis capítulo 13,
del 1 al 10, nos lo identifica como la bestia que sube del mar. Y que vemos claramente que el mar representa naciones, muchedumbres y lenguas. Y que esta bestia tuvo una herida mortal que se la propinó en la Revolución Francesa, Francia, y luego Estados Unidos, habiéndose venido por el estrecho de Bering y por el Océano Pacífico, pasaron acá a los Estados Unidos de Norteamérica y se pobló esto de gente que venía de allá huyendo de la persecución, y entonces acá se estableció la libertad religiosa y principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Tengo un tema subido también en Estados Unidos en la profecía. Así lo pueden buscar en este canal. Entonces vemos claramente que Canal Adventista Sana Doctrina, que está preparando un pueblo para el reino de Dios. Entonces vemos claramente que la bestia, el cuerno pequeño y el hombre de pecado, el hijo de perdición, viene a ser lo mismo, el sistema papal. El sistema papal que recibió una herida y que habla blasfemias contra Dios, que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. En la Edad Media mató el sistema papal unido con el gobierno unido con la iglesia, o el Estado unido con la iglesia. Mataron muchos cristianos en la Europa occidental y otros se vinieron en huida. Dicen que aproximadamente unos 50 millones de cristianos durante 1260 años que duró la persecución papal, del 538 a 1798. Y eso lo pueden revisar ustedes en la historia. Entonces vemos claramente que este sistema nos habla de el sistema papal. Entonces, la palabra de Dios nos dice, claramente, entonces dice que, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Este es el primer tema de este mensaje del tercer ángel. Entonces vemos claramente que su imagen, la imagen de la bestia, representa esa forma de religión apóstata que se desarrollará cuando las iglesias, habiendo perdido el verdadero espíritu de reforma, se unan con el Estado para imponer sus enseñanzas sobre los demás. Al unir la iglesia y el Estado, habrán llegado a ser una perfecta imagen de la bestia, es decir, de la iglesia apóstata que persiguió a los santos por 1260 años. De aquí el nombre imagen de la bestia. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de esta imagen. En Apocalipsis capítulo 13 nos dice de la siguiente manera, 13:12. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 nos dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Dice la palabra del Señor. Entonces, y Apocalipsis 14:15 nos dice de la siguiente manera, y del templo salió otro ángel que clamaba, clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. O sea que en este tiempo, cuando se restaure la adoración a la imagen de la bestia y haga lo mismo que hizo en la Edad Media, entonces ya será el tiempo de la segunda venida de Cristo. Cristo vendrá por su pueblo. Entonces, vemos claramente que esta imagen la conforman los Estados Unidos de Norteamérica con las diversas religiones, porque allá fue donde se dio la libertad religiosa y donde nacieron todas las religiones fueron Estados Unidos. Por eso se llama Estados Unidos el país protestante, se llamaba. Ya ahora ya ha dejado de ser protestante, porque ya lo maneja también la Iglesia Católica Romana o el sistema.
Entonces vemos, no podemos ver cómo la Iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirán con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia, pretende ser infalible. Quien cambiará será el protestantismo. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano del catolicismo. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. La persecución en la Edad Media se dio porque allá comenzaron a sacar el día de oración y mucha gente se opuso. Y bueno, y comenzaron a haber reformadores y todo esto, y mataron a los que guardaban el sábado. Pero quedaron la Biblia y quedaron muchos folletos por ahí y se comenzó a estudiar de nuevo la palabra del Señor. Después de que Francia quemara la Biblia en las plazas. Entonces vemos claramente que las leyes se van a cambiar. En la crisis que pronto vendrá, los habitantes de la tierra tendrán que escoger, como lo hicieran los 3 hebreos en la antigüedad. En la antigüedad hubieron 3 hebreos en Daniel capítulo 3. Vamos a mirar Daniel capítulo 3 de la siguiente manera. En Daniel capítulo 3, 19 al 30 nos habla de 3 jóvenes. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzadas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden apremiaba, la orden del rey apremiaba, y lo calentaron mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Y entonces el rey Nabucodonosor espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del agua de fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid. Y venía entonces, y Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los atrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor fuego tenía. Entonces vemos claramente que el rey Nabucodonosor levantó una estatua y entonces dijo que todos los pueblos y naciones tendrían que, al oír el sonido del tamboril, de la flauta, de la música, se postraran ante esa imagen, y que el que no se postrara delante de esa imagen, entonces sería echado en el horno de fuego, calentado 7 veces. Estos varones fueron llamados ante el rey Nabucodonosor y le dijo el rey Nabucodonosor: es verdad, ustedes jóvenes, que ustedes no se postran ante la imagen cuando oyen el sonido del tamboril, de la bocina, de la flauta, y no se postran ante la imagen. Ustedes no saben la orden que yo di, que todos los pueblos, naciones y lenguas debían ¿de qué? De adorar a esta estatua, a estos dioses, a mis dioses. Entonces dijeron ellos: Sadrach, Mesach y Abednego, no tenemos discusión alguna contigo, oh rey. Nosotros no vamos a adorar esa imagen, porque al Dios al que servimos nos puede salvar, y si no nos salvare,
de todas maneras no vamos a adorar esa imagen. Vamos a permanecer fieles al Dios de los cielos. Entonces Nabucodonosor se encendió en ira y los mandó a tirar al lago de fuego. Los que lo echaron se quemaron, pero a ellos no les pasó nada. Esto mismo va a ocurrir en este tiempo. Se va a poner una imagen, pero esa imagen no es una imagen literal, es una imagen que la conforma los Estados Unidos de América unidos con el protestantismo apóstata o con las iglesias que se denominan protestantes. Las leyes de los dominicales honran a Roma. Cuando la iglesia principal de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. O sea, la Iglesia Católica Romana con los protestantes se van a unir con el Estado o van a pedir la ayuda del Estado. No es la Iglesia romana, sino, aunque allá también está la Iglesia romana, todos se van a unir y van a pedir al Estado que les cumplan las leyes. ¿Por qué? Por el voto. Entonces van a ir ante los ministros, ante aquellos que piden votos, que se reúnen por todas las ciudades. Bueno, vamos a elegir el presidente, vamos a elegir los gobernantes, vamos a elegir todo esto aquí en Estados Unidos. Entonces, los protestantes o los evangélicos de Norteamérica, entonces van a decir, bueno, nosotros los vamos a montar, pero tienen que aprobarnos estas leyes. Y estas leyes van a ser aprobadas. ¿Cuál? La ley dominical. Se van a unir en puntos de doctrina, la inmortalidad del alma, pero el día de adoración, porque la bestia sacó un día de adoración en la Edad Media, que es el domingo. El cambio fue progresivo, pero el que lo impuso verdaderamente es la Iglesia Católica Romana o el sistema. Y esto se va a volver a dar, pero ya por los protestantes, que hoy también defienden el domingo como día de ¿qué? De adoración. Y entonces van a pedir a los Estados Unidos o al Estado que se una con ellos para poder poner la ley dominical. Y el que no se una a ellos, entonces no se les comprará, ni se les venderá, ni se les dará nada. Entonces vemos claramente, entonces la imposición de la observancia del día domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, o sea, con el gobierno, las mismas iglesias estarán elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y su imagen. Entonces vemos claramente que la imposición del domingo es, aquí dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, si alguno dice, y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Entonces dice, si alguno adora a la bestia, o sea, al sistema papal y a la imagen, o sea, se unen la Iglesia Católica Romana, el protestantismo apóstata de los Estados Unidos y le entregan el poder a la bestia con los 10 cuernos o con los 10 reinos que no han recibido, que es a nivel global o mundial que viene a ser esta unión. Y van a perseguir ¿a quiénes? A los que no se sujeten a esto. Entonces dice en la crisis que pronto vendrá, los habitantes de la tierra tendrán que escoger, como lo hicieron los 3 fieles hebreos de la antigüedad, entre el culto verdadero y el culto a los dioses falsos. Entonces, así lo mismo sucedió y fueron lanzados al lago de fuego. En este tiempo va a haber una persecución tan tremenda que va a haber muerte, va a volver a haber muerte por parte de estas religiones, que se van a unir con el Estado a perseguir a los que no adoren en el domingo. El mensaje del primer ángel tiene el propósito de preparar a los seres humanos para que hagan la debida elección y permanezcan firmes en el tiempo de crisis. Por eso el mensaje del primer ángel nos llama a la restauración de la adoración a Dios.
Por eso este mensaje es tan importante, el mensaje del primer ángel, querida iglesia adventista del séptimo día, para que la demos a conocer a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con el mensaje del tercer ángel, para que no vamos a caer como Babilonia, para que no vamos a ir a apostatar de la verdad. La iglesia adventista no es Babilonia. La iglesia adventista es la iglesia verdadera, pero en la iglesia adventista no todos quieren adorar a Dios como debe ser, porque como le he dicho, y lo dice la palabra de Dios, hay trigo y hay cizaña. Y por eso le digo que el remanente, la iglesia tiene un remanente, y este remanente es el que está predicando el mensaje y el que debe predicarlo. No toda la iglesia quiere hacer esto, porque como le digo, la iglesia está infiltrada por jesuitas y por muchas personas que se han unido, como en el tiempo cuando Israel salió de Egipto, se vinieron mucha gente que conformaron la gran multitud y salieron de Egipto porque Egipto había sido destruido, pero no eran del pueblo de Israel. Hoy en día hay muchas personas que se han unido, unos por diversos motivos y otros por infiltrar la iglesia para echar por tierra el mensaje, pero Dios tiene un remanente para predicar este mensaje. Ojalá tú, mi querido hermano adventista, seas del remanente para que podamos predicar este mensaje. Porque el remanente está dentro de la iglesia, y dentro de la iglesia es de donde va a salir el remanente para predicar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y donde no va a salir de la iglesia, no. No lo estoy invitando a salir de la iglesia adventista, no. Estoy invitándolos a que salgamos a predicar el mensaje. O sea, que lo prediquemos. Que lo prediquemos por estos medios en la iglesia, para que se predique el mensaje. No estoy invitando, como muchos dicen, que salgamos de la iglesia, que porque la iglesia es Babilonia, no. En la iglesia, el remanente está dentro de la iglesia, y esta es la iglesia de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, el creador del universo es el verdadero y único objeto de adoración. Ningún hombre, ni ningún ángel es digno de adoración. Esta prerrogativa solo le pertenece a Dios. El poder de crear es uno de los rasgos distintivos del verdadero Dios, en contraste con los dioses falsos. O sea, el Dios creó el domingo, pero no lo creó para adoración. Pero Satanás, influyendo en las mentes humanas, y especialmente en el cuerno pequeño, en el hijo de perdición, el que se sienta en el trono de Dios haciendo para ver como Dios, la bestia de Apocalipsis 13, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, o sea, la iglesia tradicional católica romana, el sistema. Entonces, este sistema cambió el sábado al domingo como día de adoración. Y entonces en Jeremías, capítulo 10, 11, nos dice de la siguiente manera. Jeremías, capítulo 10, versículo 11. Jeremías, capítulo 10, versículo 11, nos dice de la siguiente manera. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. O sea, esto va a desaparecer. Lastimosamente dice: si alguno adora a la bestia de su imagen y beba y reciba la marca en su frente o en su mano. Entonces, en Apocalipsis 13, 16 nos dice de la siguiente manera: y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, la imagen de la bestia la conforman las iglesias protestantes con los Estados Unidos, y luego desde ahí, como la potencia mundial de Estados Unidos, y lo que decreten estos 9 jueces, que 6 son católicos, que también tengo un tema subido acerca de esto. Entonces vemos claramente que 6 son ¿qué? Son católicos, cuando eso está en Estados Unidos en la profecía. Ahí está, que narro todo eso. Lo pueden buscar en este canal, Estados Unidos en la profecía. Entonces, vemos claramente que este sistema está llamando a los hombres a la adoración de la bestia, la imagen. Esto se va a ver, todavía no se ha visto, pero esto se va a ¿qué? Esto es profecía bíblica, y esto se va a cumplir, porque el cumplimiento es perfecto. Entonces vemos claramente, hacía que todos serán afectados, o sea, hacía que todos. Entonces todos serán afectados por esta legislación.
es evidente que solo el fiel remanente se negará a obedecer. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 nos dice de la siguiente manera: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿sabe quiénes son los únicos que van a adorar el domingo? Los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, porque han rechazado el mensaje del primer ángel, porque no han querido obedecer todavía a la adoración a Dios. Y cuando lleguen a aquel momento, entonces van a rechazar, o que no han estudiado, o que no se han preparado para esto. Entonces, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice: entonces el dragón se airó, o se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia, contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, el resto viene a ser el remanente. O sea, la iglesia adventista es una iglesia grande, pero no todos van a ir al cielo, porque aunque tú tengas registrado tu nombre en el libro de la iglesia, pero si tú no has hecho la preparación para este día y verdaderamente no te has arrepentido y convertido con el mensaje de justificación por la fe, obedeciendo a todos los mandamientos, normas y estatutos, no vas a poder recibir el qué, la lluvia tardía. Solamente el remanente va a poder recibir la lluvia qué, tardía. Y entonces dice la palabra del Señor que el diablo se va a enojar contra este remanente, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía dado a Elena G. de White, y que son los libros que hoy en día estamos estudiando, o el remanente lo estudia, porque queremos verdaderamente conocer la verdad. Todo esto lo dice la Biblia y el espíritu de qué, de profecía, los testimonios de Elena G. de White, escritos por ellas, que ella ya murió, pero sus escritos, al igual que la Biblia, que todos los profetas murieron, pero sus escritos dan testimonio de que Cristo no quiere que tú y yo adoremos la bestia por medio del domingo, porque no va a ser que le van a poner el 666. Ya tengo también un tema subido que es el 666, que representa también al papado, que tiene un nombre blasfemo, vicario filii Dei, y ese nombre da 666. También lo pueden buscar en este canal. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla de todo esto, que no debemos de recibir la marca de la ¿qué? De la bestia. La marca de la bestia, una marca, griego harakma, impresión, sello, marca, evidentemente es algún distintivo de lealtad a la bestia, alguna característica que indica que el que lleva esa marca adora a la primera bestia, que tuvo la herida de espada y murió. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Si alguno lleva en cautividad, en cautividad. Si alguno mata espada, espada de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Cuando Francia se levantó, le dio una herida estocada mortal al papado y le retiró el poder del gobierno, y la espada se le fue quitada. Entonces quedó la iglesia separada. Entonces, inclusive en aquel entonces, cuando vean el tema en Francia y la herida mortal, que lo tengo subido también en este canal, ustedes lo pueden buscar, Francia, la herida mortal. Entonces ahí van a mirar qué le sucedió al sistema papal y cómo fue la herida mortal, y cómo el Papa Pío VI fue llevado en cautiverio por Guillermo Berthier, un mariscal Berthier, mandado por Napoleón Bonaparte, chaparrito, rey de Francia, que se declaró rey de Francia, era un general, y mandó a Berthier y tomó al Papa Pío VI, lo llevó al exilio y allá murió. Y ahí se le retiró el Estado a la iglesia y ya quedó separado ahí. Y luego en Estados Unidos se dio libre culto cuando toda la gente se vino para este lado de Norteamérica, Suramérica y Centroamérica. Centroamérica y Suramérica. Ahí vemos claramente que todo esto es historia.
Y es algo que es importante, por la Biblia se interpreta con la historia y con los poderes, con los reinos, para poder entender la palabra del Señor. Si no, no la vamos a encontrar y no la vamos a entender nunca. La Biblia se interpreta con la historia de este mundo, porque el que va manejando la historia es ¿quién? Cristo. Desde Daniel venimos también estudiando todos estos temas. Entonces, dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida, que fue la herida de Francia, de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta herida va a ser restaurada por la imagen de la bestia. Las religiones protestantes de los Estados Unidos, unido con los Estados Unidos como poder mundial y como potencia mundial, y de ahí todos los reinos le van a copiar a Estados Unidos y todo el mundo va a perseguir al pueblo de ¿quién? De Dios. El pueblo de Dios va a ser perseguido. Y muchos van a morir. Pero como los tres jóvenes, si toca esto, pero no vamos a adorar ¿a qué? Al domingo. No vamos a adorar en el domingo. No vamos a adorar una imagen. No vamos a adorar a esa imagen. No vamos a adorar en el domingo porque el día de oración es el sábado. Entonces dice aquí, cuya herida mortal fue curada. Los adventistas, oiga, ¿los qué? Los adventistas son los únicos que predicamos este mensaje de esta manera. Los adventistas del séptimo día. Pregúntenle a cualquier religión si esto es así y verá que ellos van a decir, no, es que se va a levantar un rey altivo allá en Jerusalén, porque ellos creen todavía en la restauración de eso allá y que allá se va a levantar y que la iglesia va a ser raptada 7 años antes y todavía siguen con ese mismo tema. Pero no es así. La iglesia pasará por la gran tribulación. Y la iglesia va a ser perseguida y va a haber un pequeño tiempo de angustia, también eso lo vamos a tener. Entonces vemos claramente la palabra del Señor como nos habla. Entonces, cuya herida mortal fue ¿qué? Sanada. Los adventistas entienden que esta marca no es un distintivo literal, concreto, sino una señal de homenaje que identifica al portador como leal al poder representado por la bestia. ¿Por la qué? Por la bestia. O sea, la gente unos van a decir, sí, vamos a adorar el domingo, porque ese es el día del Señor, lo van a aceptar. Otros lo van a aceptar por conveniencia. Miremos lo que nos sigue diciendo la palabra del Señor. Por el poder representado por la bestia. La lucha en este tiempo tendrá como centro la ley de Dios, específicamente el cuarto mandamiento. Como lo dice Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardan el cuarto ¿qué? Mandamiento. O sea, nos esforzamos por guardar todos los mandamientos. Porque Dios dice que Él escribe sus mandamientos en nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestra mente. Y que Él mismo nos va a dar la capacidad para obedecer, aún si nos matan. Si morimos por este mensaje. Pero el que muera por este mensaje, porque la bestia, la imagen de la bestia, dice que tiene todo el poder para hacer lo mismo que hizo ¿quién? La bestia en la Edad Media. Y se unen todos a perseguir y a matar a todo aquel que no no adore a a la bestia, dice el versículo 13-16. Y hacía que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha u en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y se le permitió, el versículo 15, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adorase la bestia, o sea, a todo el que no adore el domingo. Va a ser perseguido y matado. Pero los jóvenes prefirieron morir antes de ¿qué? De adorar a ¿quién? La estatua. El pueblo de Dios, el remanente de Dios, el que se prepara, prefiere morir antes de adorar el domingo o de aceptar el domingo como día de oración. Entonces vemos claramente que, por lo tanto, la observancia del domingo constituirá una señal, pero esto será solo cuando resurja el poder de la bestia y la observancia del domingo se imponga como una ley civil que debe cumplirse. Esa ley civil va a aparecer en los Estados Unidos de Norteamérica.
allá donde se va a dar, donde se dio la libertad de culto. Por eso hoy muchos desastres que están sucediendo en este lugar de los Estados Unidos, porque se han apartado verdaderamente de quién, de obedecer a quién, a Dios. Y hoy en día están aceptando una religión apóstata. Entonces vemos claramente que esto se hará cuando la herida mortal sea sanada. ¿Y quién le va a sanar la herida mortal? El poder de los Estados Unidos, juntamente con todos los gobiernos del mundo y con las religiones de los Estados Unidos. Y todas las religiones del mundo se van a unir porque en todo el mundo hay religiones que guardan el ¿qué? El domingo. Entonces, los adventistas sostienen que el mensaje, ¿quién es? Los adventistas. Es que los adventistas somos los únicos que predicamos este mensaje, los adventistas del séptimo día. De resto, ninguna religión predica esto. Entonces dice así: los adventistas sostienen que el mensaje del tercer ángel amonestará simultáneamente contra la recepción de esa marca, o sea, del domingo, como dijeron. Como lo dice Apocalipsis 9 al 11, 14, 9 al 11, que dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su frente, de su nombre. Este mensaje llegará a ser un fuerte clamor con Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. 1 al 4 dice: después de esto vi otro ángel. Este otro ángel se proclama con potente voz, porque este mensaje será la lluvia tardía. ¿Quiénes la recibirán? Únicamente los que nos hayamos preparado con este mensaje y con el mensaje de justificación por la fe, en la obediencia a los mandamientos, normas y estatutos. Normas, porque hoy las normas en la iglesia la tienen tirada por tierra. Y aquí vamos a aplicar también de estas normas cristianas. Porque este canal se llama Canal Adventista Sana Doctrina y está preparando un pueblo para el reino de Dios. El camino del pueblo para el reino de Dios es estrecho, no es ancho. Ni es un mensaje de liviandad, ni es un mensaje de caricias, de besos, sino un mensaje que nos amonesta para que estemos preparados para lo que nos toque. Pero que sabemos que si adoramos a Dios, así nos maten la bestia, su imagen, el Estado. Pero Dios dice: no temáis al hombre que mata el cuerpo, que el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, hay una amonestación de matar. La bestia dice que matará a todo aquel que no lo adore, la imagen de la bestia, que no adora a la bestia, que tuvo la herida de espada y vivió, que es el sistema papal, o sea, el domingo. Y Dios también dice: el que adore a la bestia recibirá también ¿qué? Castigo de la muerte segunda. Entonces, es mejor adorar a Dios, que es el que tiene poder de dar vida, que adorar a la bestia, que no tiene poder de dar vida, sino que este poder que viene por el advenimiento de Satanás, tampoco tiene poder de dar vida, sino que él también va a ser destruido en el lago de fuego. Como los hebreos iban a ser destruidos en el horno de fuego, y no pudieron ser destruidos, pero en este último tiempo los que adoren a la bestia sí van a ser destruidos en el lago de fuego. Y tengo un tema subido acerca de la tercera venida de Cristo, y así lo pueden buscar en este canal, cómo será el juicio de ejecución para todos y cada uno de los que no guardan los mandamientos de Dios y el sábado. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, este mensaje de Apocalipsis capítulo 18, del 1 al 4, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran potente poder a la tierra y fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Cae Babilonia por
adorar la bestia. Las religiones protestantes la llaman Babilonia y son las que van a hacer esta imagen con los Estados Unidos de Norteamérica y le van a traer con los poderes totalitarios del mundo entero, le van a traer el poder a quien, a la bestia, como lo dice Apocalipsis 17, versículo 2. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Pelearán contra el remanente. Pero Dios también se va a levantar para salvar a este remanente. Si tú quieres permanecer firme, permanece en el remanente, en la iglesia adventista. Y este fuerte clamor va a llamar a muchas personas que están hoy en día en las iglesias de Babilonia, que anhelan y desean la verdad, y buscarán este pueblo adventista. Y hoy en día hay muchas personas que conocen que el sábado es el día de oración, y no se han apartado de las familias, de las iglesias, pero en aquel entonces, cuando este clamor, fuerte clamor se dé, entonces las iglesias van a que esta comunidad que conforman estas iglesias van a adorar en el sábado y van a venir, y también va a tocar dar testimonio aún con su propia vida, pero ellos van a prevenir esto. Entonces dice, porque ya saben que estas doctrinas son falsas, la inmortalidad del alma y todo esto, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ya vimos que son las doctrinas falsas. La inmortalidad del alma, el domingo como día de adoración, el espiritismo, todas estas formas de adoración que tienen las iglesias. Y el vino del furor de su fornicación, y las reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, o sea, también de estas imágenes, de la idolatría. Y entonces dice el mensaje, el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Se ha acordado de las maldades de Babilonia. Recordemos que ahí está la sangre de los santos. Roma mató al Señor Jesucristo. Roma persiguió a los cristianos. Los mató por 1260 años. La Iglesia Católica Romana. El sistema. Y la sangre de los mártires está allá. Y aún de los últimos mártires va a ser una coalición mundial para perseguir a los que no se sometan, porque como lo sabemos, Babilonia ha querido manejar las mentes humanas, ha querido Satanás que le rindan homenaje por medio de este sistema en este último tiempo. Entonces, esto es lo que nos habla la palabra de Dios. Entonces, iluminará a los hombres en cuanto a los principios en pugna. Cuando los hombres, a pesar de tener claramente delante de sí la consecuencia implicadas y elijan apoyar la institución de la bestia, sabiendo que ésta está en directa oposición al cuarto mandamiento de su ley de Dios, estarán rindiendo su homenaje al poder de la bestia, o sea, al sistema papal. Y entonces recibirán su marca. La marca de la bestia la recibirán aquellos que adoren el domingo. Entonces la palabra de Dios dice muy claramente, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, dice de la siguiente manera, 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Apocalipsis 14, 13, 16 nos dice de la siguiente manera. Y hacía que todo pequeño, grande y rico y pobre, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, por eso leímos que no es una marca distintiva que va a decir domingo, o que va a decir bestia, o 666, no es eso. O vicario filii Dei, ¿no? El vicario filii Dei lo tiene el sistema papal, que se llama el representante de Dios en la tierra, o el representante del Hijo de Dios.
o se hace llamar Babilonia la grande, la madre, o sea, ya se hace llamar que la madre de las iglesias, y es la madre porque se hace llamar así, y las iglesias, las hijas son, confundan también, Babilonia. Entonces la marca se recibe en la marca en la frente o en la mano derecha. O sea, el cerebro, el óvulo frontal, con esto aceptamos, o sea, con la mente se acepta. Si el día domingo es el día de oración, entonces muchos lo van a aceptar con la ¿qué? Con la mente. Van a decir, sí, el día es el día de oración. Y hoy en día muchas iglesias y muchos pastores evangélicos, y uno se encuentra con muchas personas de otras denominaciones y le habla del sábado y dicen, eso es judaizante, eso no hay que guardarlo, eso era para los judíos, pero ya hemos estudiado que el sábado no es para los judíos, era para todos los pueblos. Desde Isaías 56 lo estudiamos y es para todo. Y hay un día santo que lo dice Isaías 58:3, mi día santo. Y que Dios lo creó desde la creación, el séptimo día, y es el sábado, el sabbat, y en griego sabatón, que significa descanso, desistir del trabajo secular, y guardarlo para o rendirle homenaje a Dios, el único que se le debe rendir homenaje y adoración es a Dios. A la bestia o a un ser creado o a un ángel no se le rinde ni adoración ni homenaje. Entonces vemos claramente que esto es lo que nos habla la palabra de Dios. Y esto se viene. Esto lo digo antes, dice el Señor Jesús, que venga para que cuando venga creáis. Y esto se viene, y esto se viene. Está ya, como se dice, cocinándose todo esto. Las iglesias se están uniendo con el sistema católico romano. Y todos los protestantes de los Estados Unidos y todos los protestantes están poniendo la mira en el sistema papal como un poder que puede manejar la tierra y va a gobernar y va a montar, va a cabalgar otra vez sobre el gobierno para imponer hasta pena de muerte para aquellas personas que no adoren el domingo. ¿Estás, querido y amigo adventista, verdaderamente consagrado para recibir la lluvia tardía y el poder del Espíritu Santo para no ir a caer en las redes de la adoración de la bestia? Y estás amonestando al mundo, al pueblo, en la iglesia, dentro en el sistema, dentro en nuestra iglesia, en los cultos de adoración, hablándoles de estos mensajes, para poder que ellos se preparen. Y no les estás diciendo, denle un beso al hermano, denle un abrazo al hermano. ¿Qué es ese el verdadero amor? El verdadero amor es este, hermano, que le presentemos a las personas lo que viene, para que ellos se preparen y vayan con nosotros al reino de los cielos. Este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de los cielos. Si tú quieres ir al cielo, pendiente de Canal Adventista, Sana Doctrina, y comparte este mensaje, compártelo con todo el mundo, porque es un mensaje importante, es para tu salvación, la tuya y la de tu familia. Yo quisiera estar con mis hijos, yo quisiera estar con mi esposa, yo quisiera estar con todos y con cada una de las personas que escuchen en este canal y que se han inscrito a este canal para que vayan conmigo al reino de los cielos. Y los que se sigan escribiendo, porque quiero preparar un pueblo y prepararme para estar con ellos en el reino de los cielos, con el poder de Cristo, con el poder del Padre y con el poder del Espíritu Santo. Entonces dice, la marca, o sea, la mano derecha o la frente, esta marca en la mano derecha o en la frente indica que está afectado las acciones y los pensamientos. Indican que están afectadas las acciones y los pensamientos de quienes reciben la señal. También puede referirse a dos clases de personas: los que se someten a los decretos de la bestia solo por conveniencia y los que lo hacen por convicción personal. En aquel tiempo se impondrá trabajar el sábado y descansar el domingo. Entonces, muchos lo reciben en la mano derecha. ¿Por qué? Porque con la mano derecha es con la que se trabaja, es fuente de poder, o también se obliga. La mano derecha, la espada también, o sea, el gobierno civil va a obligar. ¿Cómo van a obligar? Se van a trabajar 6 días, dicen los católicos romanos y todos los protestantes de Norteamérica y del mundo entero. Entonces van a poner la ley civil de que se guarde el domingo. Entonces la Biblia dice,
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. ¿Cuál es el séptimo día según para ellos? El primer día de la semana, el domingo. Entonces van a obligar a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo va a ser día de adoración. Al que no trabaje así de esta manera, entonces no le darán trabajo, no le comprarán, no le venderán. Y el domingo también se va a cerrar todos los negocios, el transporte. Por eso las iglesias hoy en día van a quedar a 15, 20 minutos para que puedan ir a pie a las iglesias, porque no va a haber ni transporte, no va a haber nada de estas cosas. ¿Y se va a qué? A guardar el domingo. Y el que no se someta a esto, entonces no le comprarán. Entonces me dirán, bueno, ¿y cómo van a saber que uno guarda el domingo? El Hijo de Dios nunca puede ser mentiroso. Dice que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Y a usted le van a preguntar de esta manera: ¿qué día guarda usted? En los supermercados, en toda parte donde usted vaya, donde va a escribir sus hijos para estudiar, para todo esto. ¿Qué día guarda usted? Si usted es un hijo de Dios, ¿qué va a decir? El domingo, el sábado. Yo guardo el sábado como día del Señor. Es que le van a decir, entonces no le compramos, ni le vendemos, ni nada de estas cosas. Ni le damos estudio, ni le damos trabajo. Y lo echan de las casas por primero. Y luego, si persiste, lo matan. Y va a haber muerte para el pueblo de Dios. Un pequeño tiempo de angustia. Y eso lo vamos a estudiar. Entonces vemos claramente que van a imponer pena de muerte. Aún. Y va a haber una pena de muerte ya en el tiempo final, en las 7 últimas plagas, pero que el pueblo de Dios. Pero antes de esto, antes de que termine el tiempo de gracia, dice la Biblia que van a matar. ¿Estás preparado tú, como los jóvenes, para decirle, si es posible, mátenme, pero yo no adoro el domingo? O si es posible, me muero de hambre. O si es posible, paso por las necesidades que tenga que pasar, pero no adoro el domingo. Para eso tenemos que tener mucha oración, mucha consagración y verdaderamente tener el amor de Cristo en nuestro corazón. Y verdaderamente vivir el mensaje que implica verdaderamente la restauración de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, para la adoración a Dios y para soportar lo que soportaron también en la Edad Media muchas personas por no obedecer al sistema papal. También murieron. Dios no dijo que viniéramos a Él y que nos iban a acabar los problemas. Él acaba con el problema del pecado y nos resuelve el problema del pecado, pero permite que podamos pasar por diversas pruebas y después de muchas tribulaciones, el reino de Dios. Eso nos dice su santa y divina palabra. Pero tenemos que vivir el evangelio y no sentir miedo ni temor. Es un evangelio de terror ni de miedo. Es un evangelio que Dios nos dice que estemos preparados para que lo que nos toque. Porque lo único que sí nos dice es que si morimos o vivimos siendo fieles a Él, nos da el reino de Dios, nos los regala, porque es un regalo que Dios tiene para ti y para mí. Entonces, eso es lo que va a pasar. ¿Van a qué? A obligar a guardar el domingo como día de adoración. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de hacer esto. Entonces, pero que la bestia y su imagen mandan a obedecer un culto de origen humano. Dios no puede aceptar esta última forma de adoración porque le da prioridad a los mandamientos de seres humanos y no a los de Dios. Procuran justificación por medio de las obras del hombre y no por la fe, que es el resultado de una entrega total. O sea, los mandamientos de los hombres no son justificación por la fe, son justificación por obras. Pero los mandamientos de Dios sí son justificación por la qué? Por la fe. Entonces dice aquí, reconociéndolo como, entonces procuran la justificación por las obras del hombre y no por la fe, que es en el resultado de una entrega total a Dios, reconociéndolo como creador, o sea, como el creador y el escritor de los mandamientos de Dios, que Él los escribió con su propio dedo, y como creador y también como redentor, porque cuando Cristo vino y murió en la cruz, nos redimió del pecado y nos justifica
delante de Dios y recreador, porque Él nos vuelve a qué? A recrear. Entonces, en este sentido, entonces el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. El mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe, porque Dios va a recrear todo esto. Y ya tengo también un tema subido, cuando los redimidos con Jesús en la tierra nueva. Entonces, allá también vamos a guardar el sábado. Y allá también vamos a vivir una vida santa. Pero si queremos vivir una vida santa ya, tenemos que prepararnos acá. Mi querido amigo y hermano, si te ha gustado este tema, compártelo. Compártelo, es un mensaje de salvación, es un mensaje poderoso que te manda Cristo Jesús en este día. Este es el mensaje de justificación por la fe, en la obediencia a los mandamientos de Dios y al cuarto mandamiento que estará en pugna con el mandamiento de la bestia el domingo. Tú escogerás a quién vas a adorar, desde ahora y en aquel entonces, porque tú puedes hacer la preparación desde ahora. Si la hacemos desde ahora, mejor, porque cuando llegue ese momento estaremos apercibidos y con el poder del Espíritu Santo para soportar lo que se venga. Comparte el tema. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Que Dios los bendiga a todos los que se han inscrito al canal Adventista. Muestra de que quieren prepararse para el reino de los cielos. Que Dios los bendiga. Y vamos a terminar este tema con una palabra de oración. Dios te está llamando para que conformes el pueblo adventista que va a ir con él al reino de los cielos. Guarda el séptimo día, sábado, día del Señor. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias por este tema que tú has tenido en este día, por este desarrollo tan importante que tú le has dado a este tema. Gracias porque tú nos has hablado en este día. Gracias por esta hora tan maravillosa en la cual tú has querido darnos este mensaje. Y que este mensaje sea recibido por todos y cada uno de las personas y que se puedan preparar para que en aquel entonces, Padre misericordioso, no adoremos la bestia, como estos tres jóvenes que no adoraron la imagen. Nosotros tampoco adoremos en el día que no es, sino que adoremos en tu día santo. Gracias por este mensaje. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados y faltas, nos limpies de toda maldad y nos des el desarrollo del Espíritu Santo y nos des el Espíritu Santo para que podamos estar en pie y decir no a la adoración de la bestia y sí a la adoración a ti, oh Dios, en el día correcto. Padre misericordioso, te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos des tu Espíritu Santo, porque lo pedimos y lo agradecemos, no hallando méritos en nosotros, pero sí en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.